Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe, yo sí lo escucho. Excelente, perfecto. Entonces eso significa que también todos los demás nada más estaban muteados. Pero excelente, gracias por la confirmación. Este, como les había platicado, bueno, esta semana vamos a continuar con nuestra plataforma de Zoom, pero pues ya a partir de la próxima semana, pues desafortunadamente hay que migrar y hay que utilizar. Digo, bueno, de hecho me voy a comunicar hoy con la coordinadora porque tengo ahí algunos asuntos que platicar con ella, pero voy a tratarle a preguntar para ver si podemos grabar nuestras sesiones, digo, porque les había platicado que como yo no tengo los permisos y demás, pues bueno, desafortunadamente no tengo disponible la opción para poder grabar, al menos no en Meet, pero de todas maneras, aprovechando la comunicación que necesito tener con ella, pues ya le voy a tratar el asunto y si está de acuerdo y no hay problema, pues podemos continuar utilizando como lo hemos estado trabajando nuestra plataforma de Zoom. Pero bueno, esto ya yo les avisaré cuál es el resultado, cuáles son las conclusiones y pues bueno, si podremos o no continuar utilizando esta. Y si no, pues bueno, ya tendríamos que realizar la respectiva migración de Zoom a Meet, sin la opción de grabar las sesiones, porque les insisto, pues no, no tengo esos permisos. Pero no obstante, bueno, si al momento de hablar con la coordinadora, ella me lo permite o me dice, me autoriza y ya puedo grabar, pues bueno, nos conviene a todos. Pero ya les avisaré cuál es el desenlace. Entonces, por ahí tengo algún mensajillo en Google Classroom de nuestro compañero Marco Antonio. Dice que en unos momentos se conecta. Entonces, bueno, ya son las 11:07. Déjenme revisar en Algebraics. Voy a irles, es que miren, desafortunadamente, no, no se crean, sí se puede. Es que pensé que estaba trabajando con Meet. A ver, déjenles comparto la pantalla. A ver, share y ¿qué estábamos compartiendo? Creo que está, ¿verdad? Share. Sí. A ver, tenemos un chat. Dice, ya llegué, profe, buen día. Carlos Godínez. Muy buenos días, bienvenido. Creo que alguien anda en un puesto de... A ver, vamos a silenciarlos para que no tengamos tanto ruido de fondo. Perdón, profe, fui yo. Ok, ok, está bien. Mute all, yes. Ok, cerramos aquí. Entonces les estaba comentando que para ponerles de una vez la asistencia en Algebraics, aquí está. A ver, déjenme ver la lista porque como... O bueno, voy a irles nombrando uno por uno para que me vayan indicando a ver si ya están aquí, por favor. Ya salvo nuestro compañero Marco Antonio, pues bueno, él nos avisó por Google Classroom, entonces no hay problema. Ya está con nosotros Mariam, sí, ¿verdad? De hecho fue la primerita que me dijo que ya estaba, que sí me Sí, escuchaba. presente. Excelente, muchas gracias. Ya está con nosotros Edgar. Sí, profe, presente. Excelente, bienvenido, buenos días. Vámonos para acá, admitir. Álvarez Evangelista, nuestra compañerita Ángela, ¿ya está con nosotros? Sí, profe. Yo. Excelente, bienvenida, buenos días. Ayala, Yola, Andrea, Alejandra, ¿ya está con nosotros? Sí, profe, presente. Perfecto, gracias, bienvenida. Ayala Rodríguez Regina. Presente, profe. Perfecto, gracias, bienvenida. Camacho Maldonado, Jonathan Alexander. ¿Ya no está con nosotros todavía? Vamos a dejarlo así pendiente. Camacho Ruiz, José Eduardo. Presente, Aquí está. profe. Perfecto, buenos días, bienvenido. Luego, Castañeda Galindo, Roberto Buenos Cacha. días. También ya, sí, exacto. Buenos días, Sí, bienvenido. presente, profe. Omar también, ya lo había escuchado por ahí. Presente. Excelente, gracias. Marco Antonio, ya habíamos dicho que nos había avisado que iba a tener alguna dificultad por ahí para conectarse, entonces no hay problema. A ver, déjenme revisar el chat. Profesor, buenos días. Apenas me pude conectar. Perdón, toda esta semana he tenido problemas con mi internet y ya me vine a otra casa. Como van con lo del artículo, ¿cuándo expongo? Ok, no se preocupe, Santiago. El próximo miércoles ya tenemos a los dos exponentes que nos van a presentar sus respectivos temas, el síndrome de West y los traumas cráneoencefálicos. Entonces, no se preocupe, digo, qué bueno que nos avisa, pues para tenerle ahí su asistencia. Ya saben que la primera asistencia, pues también se las pongo igual con la segunda, a menos que no hayan avisado ni nada en la primera, pues entonces sí sería importante que avisen en la segunda. Dice, profe, presente, me falta un poco el internet.
Jonathan Alexander. Ah, no se preocupe, ya habíamos aclarado que usted sí se encuentra, por lo consiguiente, pues sí tiene su asistencia, pero pues gracias por la confirmación. Entonces estábamos con nuestro compañero Marco Antonio y luego de la Cruz Caldera, Daniel, ¿está con nosotros? Presente, profe. Perfecto, bienvenido, buenos días. Nuestra compañerita Díaz Carriedo, de Edith. Presente, profe. Bienvenida, buenos días. Fuerte Garfia Alejandro Eligio. Presente, profe. Excelente, bienvenido. Godínez García Carlos Roberto. Presente, es Alberto. Ah, perdóname, ya ve que soy disléxico y de repente pues cambio las cosas. Alberto, muchas gracias, bienvenido. Gutiérrez Marín, Nancy Saraí. Aquí presente. Excelente, bienvenida Nancy, buenos días. Luego Hernández Aranda. Buenos días. Enrique. Buenos días. Luis Enrique, ¿ya está con nosotros? Todavía no. Bueno, vamos a dejarlo pendiente. Mercado Navarro, Moisés Alejandro. Presente, profe. Excelente, bienvenido, buenos días. Pepe Gracias. Chuy. Pepe Chuy ya sé que está por aquí también. Presente, profe. Excelente. Chuy. Moreno Regalado, Carla Priscila, ¿ya está con nosotros? Sí, profe, aquí estoy. Excelente, muy buenos días, bienvenida. Pérez González, Carla Sofía. Presente. Excelente, bienvenida, buenos días. Ramírez Horta, Marían. Presente, profe. Perfecto, muchas gracias. Buenos días y bienvenida. Rendón Ballesteros, Ana Laura. Presente, profe. Buenos días, bienvenida. Dice que Luis Hernández ahorita se conecta. Ah, ok, perfecto. Gracias, Jonathan, por el aviso, por la confirmación. Y Rodríguez Cortés Santiago, ¿ya está con nosotros? Sí, profe, ya estoy. Excelente, bienvenido. Buenos días. Vargas Terrones Silvia Dafne. Presente. Excelente, bienvenida. Buenos días. Velasco Arroyo Oscar Iván. Presente. Excelente también, muy buenos días y bienvenido. Y finalmente Velázquez Torres Daniel. ¿Está Daniel? Presente, profe. Excelente, bienvenido, buenos días Daniel. Entonces ya estamos todos, nada más, bueno, ya nos avisaron que Luis Enrique ya iba a conectarse en un ratito. Y creo que por aquí está. ¿Alguien? Ah, pues sí, ¿verdad? Jonathan Alexander ya nos había mencionado por el chat que ahí tenía algunas dificultades. Perverso, excelente, muy bien, me da mucho gusto que estemos todos, o la mayoría, digo, y los que no, pues ya nos avisaron. Entonces le damos a aceptar, guardamos la lista y ya queda perfectamente bien guardada. Bueno, esperemos a que sí, ahí está, vamos a aceptar, vamos a confirmar, clases de asistencia. Y excelente, entonces bueno, también ya tenemos cubierta la de la próxima hora, pues porque ya estamos aquí todos presentes bien puntuales. Y entonces vamos a darle, creo que como ya se está compartiendo pantalla, creo que sí se va a ver. A ver, vamos a intentar. ¿Alguien me puede comentar o confirmar si es que ya se ve la pantalla, por favor? Sí, sí se ve la pantalla, pero se ve Algebraics. Ah, caray, perdón. A ver, entonces déjenme new share. Que quién sabe por qué habrá hecho esto. Ah, pues es que como estaba el internet. Pero creo que en estos momentos ahora sí ya por fin se ve, ¿verdad? Ya se Sí, ve. ya se ve la presentación. Ok, perfecto, excelente. Pues muy bien. Entonces, habíamos platicado el día de ayer acerca de, a ver, rapidín y rapidón, ya saben lo demás, vámonos de preguntón. A ver, Pepe Chuy, buenos días, Pepe Chuy, ¿anda por ahí? Sí, profe. Excelente, Pepe Chuy, nos da mucho gusto que se encuentre activo y presente en nuestra sesión. A ver, entonces, una recapitulación así súper rápida, general y sencilla de lo que habíamos comentado de la definición de la palabra epistemología. Por favor, Pepe Chuy, ¿nos puede recordar? ¿Nos puede compartir qué fue lo que usted entendió? O sea, lo que es. Sí, o sea, usted nada más ahí explique, haga su cátedra y nosotros lo orientamos si es que está diciendo disparates. Pero yo sé que no, por favor, compártanos su opinión. Ah, profe, es que no me acuerdo. ¿Cómo? A ver, siempre, que me dicen no me acuerdo, ya sabe que la catiusca o que el costal lleno de preguntas con el nombre Pepe Chuy lo va a estar esperando. Entonces, acuérdese que a mí lo que me interesa es que ustedes, aparte de que participen y que obviamente tengamos un poco de interacción y que se vuelva más dinámica y más amena las sesiones, es de que no importa si se equivoca, o sea, si me va a decir, pues las flores son de colores, o sea, bueno, pues qué buena opinión, ¿verdad? Pero pues nada que ver con el tema, entonces ahora sí lo vamos a orientar, o a quien sea, digo, no es que usted lo esté señalando ni mucho menos, pero entonces no es de que nada más me diga, pues no sé, ya se acabó, pues dígame, explíquemelo porque no me acuerdo, o sea, usted también acuérdese que lo que trato de que ustedes estén fomentando, pues es el pensamiento inductivo, que ustedes vayan precisamente construyendo sus conceptos a partir de lo básico, de lo general,
y de ahí irlo edificando pues para llegar a ya un concepto más definido. Entonces, si estamos tratando con la metodología de la investigación y que tiene que ver con el manejo de la información, entonces con todo esto está relacionado. Usted, por favor, Pepe Chuy, platíquenos, por favor, entonces, qué entendió, o si no, invéntelo y ya lo estamos orientando de lo que significa la palabra epistemología. No, pero es que en serio no me acuerdo. O bueno, ya le estaba dando pistas. Si estamos tratando con la metodología de cómo investigar y cómo manejar la información y todo esto. Algo de la filosofía. Teoría de... ¿qué? Eso, exactamente. De hecho, ya le están dando la respuesta. ¿No le suena nada de esto, de estos conceptos, estas palabrejas que estamos mencionando? Es una... Pues, ¿qué puede ser? Bueno, mire, le voy a dar la definición etimológica de la palabra epistemos. Viene Ok. del griego y significa conocimiento. O sea, así como filosofía. Ajá. Sofía también es conocimiento, pero en este caso, como es estructurado y sistematizado epistemos, pues es conocimiento. Y logos, ¿qué entonces significa ese sufijo? ¿Logos? Ajá. ¿Qué significa? Por ejemplo, neurología, biología, logos, ¿qué es? Empieza con E. No, my friend. I don't know, my Empieza con friend. E. ¿Qué, Nancy? Que empieza con E. ¿Con E? Bueno, ahí le va, Pepe Chuy. Ahí le va, porque le está... ¿Epiglotis? Bueno, si estuviésemos hablando del aparato respiratorio y de las estructuras anatómicas y de este cartílago, que pues sí tendría toda la razón, pero en estos casos que nos estamos enfocando con el manejo de la información, pues bueno, desafortunadamente esa no sería la respuesta. Ahí le va, para que no se le olvide, Pepe Chuy. Cuando Ok. estamos utilizando el sufijo logos, esto Ajá. significa estudio, por eso le comentaban que iniciaba con la vocal E. Estudio o tratado. Tratado de, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las ciencias biológicas, biología, pues el estudio o el tratado de la vida, de todo lo que tenga que esté conformado por células. Entonces, epistemos, como habíamos mencionado, que tenía que ver con el conocimiento o con el manejo de la información. Entonces, ahora sí, ya conjuntándolo etimológicamente hablando, pues epistemología es el tratado o el estudio del conocimiento. O sea, esa sería la explicación etimológica del significado de sus componentes, la palabra como tal. Pero para nosotros, lo que habíamos definido, que íbamos a comentar, que lo íbamos a conceptualizar, que era la teoría del conocimiento. O sea, acuérdense que teoría, estábamos haciendo los ejemplos y la explicación de que es todo ese pensamiento ya racional que ha sido debatido, discutido y que por lo consiguiente se establece como que, pues es una verdad. ¿Por qué razón? Pues porque todo el mundo estamos de acuerdo, lo aceptamos y es algo que sucede. Entonces, una teoría, por eso lo que les decía, la diferenciación entre teoría e hipótesis. Una hipótesis, eso sí puede llegar a ser falso, porque todavía no se ha comprobado, todavía no sabemos si es una verdad o si puede llegar a ser una mentira. Es una explicación convencional. Haga de cuenta que si yo digo, bueno, llueve porque las estrellas lloran, es una hipótesis. Y como están llorando, y así como nosotros lloramos y producimos lágrimas y por eso cae agua, rueda por nuestras mejillas, pues para mí la hipótesis del por qué llueve es porque los astros o porque las estrellas están tristes y por lo consiguiente descargan sus emociones y llueve. Eso es una hipótesis. O sea, no le digan, claro, coloquialmente hablando decimos en teoría, pues porque sucede así, ¿no? Pero en realidad la palabra adecuada que debemos de aplicar en ese tipo de contextos es en hipótesis, es esto, porque es un razonamiento que yo me estoy haciendo para tratar de darle una explicación a un fenómeno, a un acontecimiento, lo que sea que esté ocurriendo. Entonces, para que no se me confundan y que nos quede claro, bueno, pero todo esto se originó a partir de la definición de la palabra epistemología. Entonces, usted mismo ya, Pepe Chuy, para dejarlo tranquilo y cerrar el costal de preguntas, ¿qué Otra vez. entonces que era la definición, el concepto, o usted cómo lo entiende para que nos lo explique de la palabra epistemología? Pues yo lo puse así tal cual. Es el estudio del conocimiento. Ok, perfecto. Con eso ya está perfectamente bien, porque al final de cuentas, pues eso es lo que significa esa palabra, ¿no? El estudio del conocimiento. Ahora, ¿cómo estudiamos el conocimiento? Ahora sí. Digo, no sé si alguna vez les platiqué, o si no, bueno, lo hago en este momento, lo que significa la taxonomía. ¿Habíamos escuchado este término, esta ciencia que se encarga de qué cosa?
¿Pregunta De- general? Se le llama disecar, bueno, no sé cómo se le llama, pero disecar animales. Tiene que Las ver, plantas, fíjese que tiene mucha creatividad. No es que estén equivocados, simplemente los términos se asemejan. Lo que usted nos está explicando, Nancy, es la taxidermia. Es esta facultad Ups. o esta acción, de tomar a los animalitos y darles un tratamiento para que no se degraden, para que no se... La Taxonomía es la Como las clasificación. Es la clasificaciones, ¿no, clasificación de los profe? animales. Sí, ¿no? Sí, bueno, perdón, no la es confundí. exacto. Bueno, vámonos orientando. Es lo que les digo. Qué bueno que participamos y que tenemos estas interacciones, porque obviamente mi intención no es señalar a nadie de que no sabe, qué burro, no, pues no, para nada, al contrario, sino que estemos compartiendo todos estos conceptos, todos estos datos y toda esta información. Y para cuando sucedan estas dudas, porque en realidad, pues simple y sencillamente fue una confusión con los términos de la taxidermia y taxonomía. De hecho, se asemejan, parecen trabalenguas. Pero bueno, una cosa es lo del tratamiento de los organismos para que no se degraden, para que no se entren en estado de putrefacción. Por lo consiguiente, pues es lo que le consideramos como la taxidermia. En el caso de la taxonomía, ahora sí, como ahí nos comentaron perfectamente bien, nos dijeron, es la clasificación, no únicamente de los animales, o sea, sí tiene que ver, porque pues obviamente en el reino animal, pues tenemos cada No, de todos los seres. de los seres O sea, vivos. Es lo de la disecar, Ujú. ¿no, profe? Lo de la taxidermia. Taxidermia, exacto. O sea, ahí nos ubicamos y taxidermia, ya aclaramos que era precisamente el tratamiento de, bueno, se escucha feo, de los cadáveres para que no entren en Sí. estado de putrefacción y por lo Me consiguiente, cruzaron los cables. está bien, digo, yo también soy disléxico, no se preocupe, de repente mis sinapsis ahí hacen cortocircuitos y pues ahí menciono nombres que ni existen de su lista de asistencia, como por ejemplo nada más. El caso es que menciono a colación el por qué la definición de taxonomía, porque precisamente tiene mucho que ver con la epistemología, pero primero vamos a definir entonces que la taxonomía, por ahí ya lo dijeron perfectamente bien, nada más eso sí, no es única y exclusivamente de animalitos, o de animales pues, porque animales es un reino que sí, pues tiene sus particularidades, que tiene sus características, y que por lo consiguiente todos los seres que somos pluricelulares, que pertenecemos a este reino, que ya desarrollamos tejidos especializados, que desarrollan funciones y demás, que cada uno de ellos tienen sus características muy particulares. Por mencionarles así de manera muy general, pues tenemos a los invertebrados, que son la mayoría de los animales, y los que somos los que tenemos huesos, ¿verdad? O los vertebrados, los que presentamos el endoesqueleto con nuestros huesos y todas nuestras estructuras que nos dan soporte y forma al cuerpo. Entonces, estos dos, ahí es donde entra la taxonomía. Entonces, la taxonomía es el ordenamiento, la estructura, la lógica en el arreglo y en el acomodo de las cosas. En este caso, hablando de las ciencias biológicas, son los taxones, es decir, son estas clasificaciones, estas tarjetitas que vamos a decir, invertebrado, pertenece a esta característica, todos aquellos deshuesados. Digo, estaba ya bromeando, ¿no? Pero todos aquellos que no presentan esqueleto, pues que no presentan hueso. Y los vertebrados, pues todos aquellos que sí los tienen. Entonces ya tenemos dos taxones, ya tenemos dos clasificaciones que pertenecen al mismo reino, que sería el reino animal. Y así nos vamos con todos los seres vivos, con todas las células. Pues de las plantas, miren, tenemos aquellas que no tienen flores y aquellas que sí las producen. Pero siguen siendo del reino de las plantas. Luego los hongos, pues tenemos aquellos que producen las paragüitas, estos cuerpos fructíferos que son los que desarrollan las esporas, y aquellos que se arrastran como amibas, ¿no? Digo, por decir ejemplos así muy rápidos. Entonces, esos son taxones, son diferencias que existen en el mismo reino, y a partir de la diferencia de las células, pues tenemos los 5 reinos, y la diferenciación entre procariontes y eucariontes, tenemos los dominios, las arqueas, eubacterias y eucariontes, que son los dominios en los que clasificamos la vida. Entonces, todo esto es lo que nosotros usamos para ubicarnos y para entender cómo es que se diferencian las células unas con otras, y es por eso que hacemos uso de la taxonomía. Entonces, la taxonomía es el ordenamiento lógico, sistemático. Digo, le podemos meter muchísimas palabras, pero para no confundirlos, ni tampoco es la intención, pero para que quede súper bien claro y entendido que la taxonomía simple y sencillamente es el arreglo o es la estructuración, la jerarquización de las cosas. Entonces, así como tenemos una arriba y tenemos una abajo, tenemos una en medio, pues esas características, esas posiciones, esos lugares y esas formas que componen lo que sea que estemos analizando, en este caso, bueno, seres vivos, es lo que entonces tenemos un ordenamiento y le llamamos la taxonomía. Ahora, ¿por qué se mencionaba todo esto?
porque gracias a ese ordenamiento, que en este caso si hablamos de los seres vivos, pues ya tenemos este tipo de clasificación. En el caso de la epistemología, acuérdense que habíamos hecho el ejemplo de que si lo considerábamos como un universo académico de la información, todo esto es epistemología, y todo lo que sean datos, que sean estímulos, que sean visuales, que sea información sobre todo eso está contenido dentro de este universo que le llamamos epistemología. Pero entonces, para que no esté todo revuelto y que de repente que alguien que piense algo, que crea que es la verdad y lo esté manifestando como tal y que esté todo ahí un chilaquil de toda la información, para eso tenemos entonces el ordenamiento. Por eso le consideramos como la teoría del conocimiento o el estudio del mismo. Porque, a ver, entonces, ¿de qué está hablando este chiflado? Ah, pues lo vamos a considerar de este lado. ¿De qué está hablando este sujeto? Ah, pues que tiene sueños premonitorios y que supuestamente está tratando de profetizar y no sé qué. Ah, bueno, pues lo vamos a clasificar dentro de los sueños de este lado, pues también es información y son datos, pero son independientes uno de otro, pero pertenecen entonces al mismo ámbito, al mismo campo, al mismo universo, que es lo que le denominamos como la epistemología. Exactamente el mismo ejemplo con las células y sus reinos y sus diferencias y demás, pero en este caso, hagan de cuenta, hongos, plantas y animales, pues suposiciones, verdades, hechos, experimentos, y todo eso tiene su jerarquización, su ordenamiento dentro de la epistemología. O sea, en términos sencillos, toda la información sirve, toda la información vale, ya que si para mí es una verdad o no, mi manera de pensar y todo, es lo que veníamos diciendo, que el discernimiento, la capacidad de todos y cada uno de nosotros de entender la información de la manera como nosotros la interpretemos. Acuérdense que inclusive tuvimos una discusión en la clase pasada de neurología de las personas que interpretan los estímulos de una manera anormal o de una manera totalmente diferente, porque pues ya su cableado lo está manejando de esa manera. Y para las personas que tuvimos los estímulos apropiados en su momento y que tuvimos un desarrollo neural normal, o sea, diferente a aquello que es totalmente distinto o anormal, entonces nuestra manera de procesar la información pues es muy característica, es ya más estructural, y de los estímulos que percibimos pues ya los entendemos y decimos tomamos un juicio, tomamos una decisión en nuestro lóbulo frontal, que es el que nos permite hacer todo este tipo de trabajo cognitivo. Pero bueno, punto y aparte, retomando con la epistemología, esto nada más era un ejemplo. Ahora sí, la información que yo reciba ya dependerá si esto es una verdad o si simple y sencillamente es una hipótesis. Acuérdense que hipótesis es una explicación, por lo menos intenta ser racional, o tiene que serlo, porque yo puedo decir, pues es que los dragones causan incendios forestales. Oye, ¿pero alguna vez has visto un dragón? Pues no, pero dice la mitología que escupen fuego. O sea, entonces ahí pues yo podría decir, bueno, ¿y este sujeto qué onda, no? ¿Qué tipo de raciocinio está manejando? Está en un mundo de fantasía, que al menos yo nunca he visto uno. Digo, probablemente si en algún momento lo llegara a ver, a visualizar, y digo, yo soy testigo de que alguna vez en algún momento vi una criatura que se asemeja a las características de esto que les llaman dragones, ¿no? Pero hasta entonces, esto va a ser simple y sencillamente una creencia, pues esa información sigue siéndolo, eso pues nadie lo niega, pero que sea una verdad, eso ya está en tela de juicio. O sea, ya para eso entonces tenemos los filtros, que es lo que conocemos, lo que platicábamos el día de ayer, que las personas que teníamos estas dos vertientes que decían es que si no experimentas las cosas, nunca las vas a conocer en su totalidad, lo cual es cierto, pero aún así también tenemos la otra vertiente que dice, bueno, pero nosotros como seres racionales, con nuestras facultades mentales y nuestras capacidades cognitivas y todo esto que tenemos la capacidad de desarrollar, reflexionar y meditar, por lo tanto, lo que no se piensa, no se conoce y no se sabe, lo cual hasta cierto punto también tiene algo de verdad. No obstante, lo que les decía, pues una y otra, cuando no se complementan, pues están incompletas. Porque qué mejor, en lugar de que nada más te quedes con una, ¿por qué no sacar el provecho y el beneficio de las dos? Así de esta manera, pues hacemos una hibridación y decimos, bueno, sacamos lo mejor de la experimentación y lo mejor del raciocinio, de esto que nos permite sacar evaluaciones cognitivas, metódicas, de pensamiento, y de esa forma, si lo conjuntamos mediante la experimentación sistematizada, mediante los pasos, pues entonces ahora ya le damos el origen o el surgimiento al método científico. Pero bueno, toda esta idea así súper mega grandota que estuvimos explicando, sobre todo pues para que a Pepe Chuy, la próxima vez que Katiuska le aviente las preguntas y su costalito con el nombre que diga Pepe Chuy, no me vaya a decir, es que no me acuerdo, profe. O sea, ¿de qué hemos estado platicando todo este momento? Pues de informar, o sea, nada más para que se acuerde,
Es información. Todo lo que usted vea, todo lo que usted escuche, lo que sea que perciba. No me acuerdo, profe. Eso, bueno, Profe, a sus órdenes. creo que a lo mejor, bueno, no sé, dependiendo ya de cada quien su forma de aprendizaje, hay de hecho una canción que habla sobre la epistemología, o sea, va a sonar chistoso, pero lo pueden buscar como la cumbia de la epistemología, y a lo mejor y se les queda grabado qué es y por qué. Pues ya se me quedó, ya. No, bueno, qué bueno, digo, es una estrategia adicional, es un accesorio, por supuesto. Fíjense, inclusive hay una canción del ciclo de Krebs en rap. O sea, y por supuesto que hay personas que les funciona mejor escuchar. Esa sí es buena, esa yo me la aprendí, yo me lo aprendí con eso en la prepa. Pues fíjese, o sea, La claro. célula. Sí, o sea, hay material audiovisual para aventar para el cielo y que caiga por montones. Entonces, lo que nos comentaba nuestra compañerita Nancy, también es una estrategia, digo, les comentaba, no sé si sea requerido necesario que se lo aprendan tal cual, porque en realidad, bueno, examen no vamos a hacer, al menos que ustedes quieran y les haga por ahí alguno que otro quiz para hacer preguntas de repaso, que de hecho sería una muy buena idea. Claro que, bueno, no va a ser considerado como un examen parcial como tal, porque, bueno, las rúbricas de la calificación para su evaluación, pues no lo especifican de esa manera, pero digo, para nosotros y pues para entendernos y para ver si nos está quedando claro los conceptos, las definiciones y todas estas cosas, pues yo creo que sería un ejercicio bastante interesante que pudiéramos desarrollar. Ya veremos, digo, primero vamos a ver lo de las presentaciones y en esos momentos, pues bueno, yo también tendré un poquito más de tiempo pues para decidir y para hacer y todo este tipo de estrategias y actividades, pero muy buena aportación, digo, por supuesto, todos tenemos estrategias distintas de aprendizaje, pues para que nos queden las cosas así súper bien claras, y una de ellas, pues también son los estímulos auditivos, como en el caso de canciones, en este caso, bueno, una cumbia no la había escuchado, la buscaré para ver qué tal. Pero bueno, pues son también estrategias o maneras en las que nosotros también podemos facilitarnos el aprendizaje de algunas cosas, como por ahí también salió el ejemplo que lo del ciclo de Krebs y no sé qué, que lo hicieron una canción de rap, lo cual, pues bueno, es súper pegajosa porque pues ahí le echaron mucho coco, mucha creatividad, y por lo consiguiente, pues bueno, es sobre todo para facilitar a los estudiantes y que todos estos temas y todas estas palabrejas y demás, pues nos queden un poquito súper más entendidas. Pero bueno, punto y aparte, eso lo dejamos ahí pendiente por lo de la canción y demás. Pero entonces ya para continuar, ya que nos quede súper bien claro, pues lo que estamos trabajando es información. Ya esa información, que de dónde viene, es lo que vamos a averiguar en estos momentos. Que si es por experiencia propia, si es porque alguien me lo dijo, si es que porque lo soñé, si es por una premonición, independientemente del origen de la fuente de la información, ojo, es lo que estamos definiendo, sigue siendo datos. Siguen siendo, pues, estos conceptos, esta información. Ahora sí, la manera como nosotros lo interpretemos, por eso tenemos la ayuda de la epistemología, que es la teoría del conocimiento, o bueno, por su significado etimológico, pues el estudio del conocimiento. A ver, y esa información, que es conocimiento al final de cuentas, ¿de dónde se obtuvo y dónde lo vamos a clasificar? ¿En dónde va a quedar? ¿En qué taxón o en qué cajón? Y ahí lo vamos a meter y bueno, pues esto es así porque pues lo soñé, ¿no? Digo, por decirles un ejemplo. Por lo consiguiente, pues puede ser una creencia porque los sueños pueden estar muy alocados. O sea, puedo soñar que un árbol me está hablando, que los perros están cantando y ya en el mundo real en donde habitamos todos y cada uno de nosotros, pues eso en realidad pues es un disparate, ¿no? O sea, en ese momento yo así lo percibí, esa información es la que yo recibí. A lo mejor el perro me estaba cantando precisamente la canción de la epistemología y yo despierto y digo, ah, caray, a lo mejor existe una canción y existe precisamente la información encantada que tiene que ver con estos temas, ¿no? Y pues entonces ahí ya estamos clasificando, perdón, cada información, cada dato que recibimos, cada estímulo en su debido lugar o en su debida categoría. Entonces, bueno, ya todo esto era la introducción, creo que no va a haber ningún problema con la definición entonces de la epistemología. Y entonces, acuérdense que en algún momento habíamos mencionado que a alguien se le había ocurrido, bueno, inclusive actualmente puede ser totalmente descabellado, pero hay personas que de verdad consideran que la Tierra es plana. O sea, que es un disco o algo así que tiene una forma totalmente aplanada y que por lo consiguiente sí tiene bordes. Ahora no sé de dónde sacarán la idea de que de dónde se está sosteniendo este disco o este plano, que sería el planisferio como tal ahora sí, literal.
Bueno, pero inclusive no es nada nuevo. También esta idea, de acuerdo con la mitología de los hindúes, precisamente de ahí surgió esta idea que el mundo está sostenido por, bueno, dependiendo las versiones, pero en este caso por 3 elefantes que por sus espaldas están manteniendo el equilibrio del mundo y que estos elefantes pues se encuentran sostenidos o de pie sobre la caparazón de una tortuga. O sea, muy, muy creativo, muy desarrollado, obviamente pues observando a los animales y dices, ah, mira, ese animalón pues está fuerte, a lo mejor puede que exista uno de dimensiones colosales que puedan llegar a sostener el mundo. Digo, pues de alguna Profe, forma, a sus órdenes. pues de hecho un elefante dice que un elefante ni siquiera realmente puede soportar bien el peso de un ser humano, ¿no? Porque la espalda se daña, que yo tenía entendido no podían aguantar mucho el peso de... Ah, no, bueno, sí, porque se dañaba la espalda. Creo que es un poco más frágil la espalda. Dependiendo qué humano, Quique. Obviamente, pero no, he escuchado mucho que los pesos no son muy buenos en los elefantes. No es cierto, viejo. Fíjese, bueno, es totalmente debatible. No lo había escuchado, para serle totalmente honesto, porque, fíjese, para darle un ejemplo, en el continente asiático, pues tenemos a los elefantes asiáticos que tienen las orejitas un poquito más chiquitas comparándolos con los africanos, pero estos elefantes, al ser de tallas un poquito, vamos a decir, comparándolos nuevamente con los africanos, de dimensiones un poquito más modestas. Son más chiquitos. Ajá. Pero los utilizan muy frecuentemente los habitantes del continente asiático, por ejemplo en Tailandia, en Vietnam, en todas estas regiones, y los montan. De hecho, reciben un nombre estos jinetes, les dicen los mahut. Entonces estas personas entrenan a los elefantes desde tempranas edades, pues para que se acostumbren al tacto humano y pues para que no se sientan incómodos al momento de que los están montando, literalmente. Y pues se les prácticamente en las cervicales, por ya detrás del cráneo, ahí es en donde los jinetes, estos mahut, los están guiando y tienen unas varitas en donde les están, vete por aquí o vete por allá o levanta un tronco, mueve aquello y así, ¿no? Digo, obviamente los entrenan pues para que hagan este tipo de actividades, pero hasta donde yo tenía conocimiento y entendí, pues es que es un tetrápodo como nosotros, pero obviamente como es cuadrúpedo porque camina sobre sus 4 extremidades, pues sostiene perfectamente bien balanceado su peso. Entonces un humano, imagínese, si sostiene toneladas, pues 60, 70, 80 kilos, como nos decía nuestro compañero Daniel, también dependerá del jinete, ¿verdad? Porque si le estamos metiendo ahí pues un mórbido, claro que a la larga esto le puede ocasionar un daño en la columna porque pues obviamente es un peso adicional que pues no está diseñado su estructura esquelética o toda su anatomía pues para que esté soportando ese tipo de peso. Pero en términos sencillos y generales, aparte, bueno, los habitantes asiáticos no son tan altos, no, de hecho es raro que sean muy gordos, en realidad pues todos son esbeltos, son delgaditos. Y hasta donde le insisto, yo tengo entendido, siempre durante generaciones han existido estos jinetes de estos elefantes asiáticos y nunca se han manifestado alteraciones de la columna o que se chuequen o que les pase realmente una alteración considerable por el hecho de que los estén montando. Claro que si ya son... Yo lo vi, ahí disculpo por la interrupción. Sí, No, adelante. yo no lo confirmo ni nada, digo que lo he escuchado y creo que lo vi en un artículo, más no sé realmente, o sea, no afirmo realmente. Está bien, digo, le insisto, totalmente discutible, o sea, no en el sentido negativo de que no, estás mal, no, al contrario, pues hay que revisarlo, digo. Yo por eso le aportaba mis evidencias, que inclusive, bueno, pues todos podemos confirmarlo, que siempre han existido estos jinetes, inclusive desde que los británicos llegaron a la India, existían una etnia, un grupo de personas que se llamaban los mogoles, no confundirlo con mongoles, porque estos ya están las estepas por encima de la parte norte de China. En este caso en la India eran los mogoles, sin la N, esta consonante, y ellos también tenían sus elefantes de guerra, utilizaban elefantes asiáticos, tenían a sus jinetes, imagínense, y también tenían placas metálicas, pues para protegerlos de los flechazos, de los lanceros, de que los pudieran picar o que los pudieran lesionar y demás. Entonces todo este peso, digo, pues lo soportaban muy bien, perfecto. Claro, no estaban todos los días armados, no tenían armadura todo el tiempo, pero bueno, en los combates y en estos enfrentamientos con sus jinetes y demás, pues... Profe, ya encontré una página donde dice eso. ¿Y menciona eso de que tienen problemas en la espalda? O bueno, que tienen daños o estas alteraciones. Pues sí. Sí, entonces, sí lo dice. Pues dice bueno. que solo está diseñada para cargar su propio peso.
Pues mire, es lo que le digo, bueno, es totalmente discutible, es debatible, lo cual Pero está yo súper digo, bien. perdón, profe, yo digo que es subjetivo, es como todos, ¿no? Como nosotros los seres humanos, no es como que tengamos que estar cargando diario peso. Si lo hacemos es como, por ejemplo, vas al gimnasio y cargas más peso y cosas así. Yo creo que es subjetivo más bien a lo que se refiere. Como todos en el mundo, no es como que tengamos que estar cargando peso, como que cualquier ser humano cargue con más peso de lo que en realidad tenemos. Yo creo, ¿no? Eso debe ser de referir, no porque se haga daño. Sí, bueno, Sí, yo creo De que hecho, no, ha sí de ser afirmo. como nada más si es por un corto periodo de tiempo, no hay problema, pero, o sea, literal, si está encima todo el día y están así, pues yo creo que pues, sí, igual y sí causa problemas en la Sí, columna. es como, por ejemplo, también los caballos, no creo que no están hechos, los animales no están hechos para estarnos cargando, estarlos montando, o sea, yo creo como una sugerencia de no usar a los animales o a los elefantes como eso porque les puede causar daño, yo creo, ¿no? todos los excesos exactamente siempre van a ser dañinos, o sea, cuando Así abusamos es. de tanto del uso de nuestros propios cuerpos como obviamente de animales de carga o en este caso, bueno, muy particular de los elefantes. Sí, o sea, si se usan de manera mesurada, consciente y de manera responsable, pues por supuesto que es lo que le mencionábamos a nuestro compañero Luis, que durante generaciones siempre han existido jinetes de estos elefantes, pero claro que los excesos, el hecho de hacerlo todo el tiempo y sin darles descanso, pues probablemente como inclusive los ejemplos que ustedes nos estaban comentando, nosotros mismos, imagínense que siempre estemos cargando algo que no, inclusive, fíjense, esto también es datos serios, duros, verídicos, las generaciones de millennials actuales ya están desarrollando en la parte del occipital, en del cráneo, una especie como de espolón, o sea, una estructura anormal que, por ejemplo, ninguno de nosotros lo presentamos, porque estas nuevas generaciones se la pasan constantemente volteando a ver su celular. Entonces, como están así volteando hacia la parte inferior, lo que está tratando de hacer el cuerpo es compensar esa acción o ese hábito que tenemos, bueno, en este caso estas generaciones nuevas, que trata como de compensar la posición de la cabeza, en este caso el cráneo, porque el peso de que siempre estamos así, que estamos texteando, que estamos viendo y que revisando las plataformas sociales y todo esto, pues fíjense, ya se está creando esta nueva alteración, anomalía en nuestro esqueleto, o al menos estas generaciones, y les aparece una especie como de espolón en el occipital. Entonces, fíjense, simple y sencillamente por utilizar la tecnología de una manera indebida o excesiva, de una manera abusiva. Entonces, de la misma manera, por supuesto que sí tiene toda lógica que si lo montamos a cualquiera de estos animalitos, bueno, animalones, hablando de los elefantes, por supuesto que también van a desarrollar indefectiblemente cualquier alteración en su columna, en las cervicales o donde sea que les estemos poniendo peso adicional, porque pues sí, como mencionaba nuestro compañero Luis, pues su estructura anatómica pues es para soportar su tonelaje, sus toneladas, su peso total, pero si ya nosotros le estamos añadiendo totalmente anormal y si lo abusamos, pues claro que va a empezar a manifestar todo este tipo de alteraciones y algún daño inclusive pues en su columna, como en el caso del ejemplo que les mencionaba de que a pesar de que son jóvenes y que pues, se supone que toda su anatomía está nueva y demás, pues entonces el cuerpo se está adaptando a su hábito negativo en este sentido, de que como siempre tiene la cabecita agachada, la cara viéndose abajo y el cráneo pues en esa posición anormal, pues entonces ya se está empezando a ejercer esta alteración en el esqueleto y les aparece como esta especie de espolón en el occipital. Entonces sí, en conclusión, lo que podemos rescatar de esta breve charla, discusión debatible con respecto a la anatomía de los elefantes, como todo, los excesos son malos y claro que si siempre les estamos ejerciendo presión en su esqueleto, en este caso en sus cervicales o en la columna vertebral, por supuesto que ahí les va a ocasionar un daño progresivamente, por supuesto, de manera abusiva o de manera recurrente, pero si se hace de manera responsable, como durante generaciones lo han hecho los habitantes del continente asiático y que lo hacen nada más durante cierta cantidad de tiempo, pues para utilizarlos y que se beneficien mutuamente, tanto el cuidador del elefante como el animal, pues entonces ahí ya va a durar muchísimos años y no va a tener, o por lo menos no van a presentar las alteraciones que como si se estuviese abusando de un animal en el que sí se le está ejerciendo peso extra anormal en su columna o en su estructura anatómica. Así es. Perfectamente, muy buena aportación para todos los que estuvimos platicando al respecto. Pero bueno, entonces, retomando con lo de, vamos a explicar lo que es un paradigma. Según los hindúes, ellos pensaban y comentaban que el planeta, bueno, pues era este disco plano que estaba sostenido
dependiendo de las versiones, ¿no? Que a veces por ahí íbamos a encontrar a estos elefantes que iban a estar. Bueno, Moisés, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, profe. Perfecto, excelente, sí, entonces fuerte y claro. A ver. ¿No se ha metido nadie? Sí, lo que pasa es que los estoy admitiendo, entonces están en el proceso de ingresar. Ah, ya. No se preocupe, pero usted sí fue el primerito, fue el más puntual. Admitir. A ver, admitir. A ver, entonces vamos a Algebraics y vamos a ver asistencia. Pues ya les habíamos puesto asistencia aquí. A ver, entonces vamos a poner aceptar. Y ahí quedó. Aceptar, vamos a confirmar. Asistencia. Y HH, ahí está, Oscar admitir. Vamos a New Share. Share. Y ya. Profe. A sus órdenes. Estaba viendo hace unas semanas otra teoría donde decía que la Tierra tenía como un tipo domo. ¿Pero de los terraplanistas o relacionado con ellos? O sea, que era similar a que sea plana. Ajá. Un torno tipo domo. Algo así. Pues fíjese que, bueno, yo había escuchado que los terraplanistas, o sea, estas personas que aseguran que creen que la Tierra pues tiene esta forma plana y que según eso tiene un domo que es lo que supuestamente proporciona la atmósfera y que fuera de este domo... Voy a buscar esa teoría, voy a buscarla. Sí, fíjese, es lo que le digo, que se hacen llamar terraplanistas, que porque para ellos... Digo, bueno, muy respetable su postura, su posición y su paradigma, pero que todo es una conspiración, que nos ocultan la verdad, que porque, o sea, pero si uno lo piensa, dices, bueno, ¿y de qué carajos le serviría a los gobiernos oscuros o ocultos o del mundo ocultarle a las personas que vivimos en una tierra plana y que hacernos creer que el planeta tiene una circunferencia? O sea, a ti, o sea, realmente, ¿para qué le serviría a alguien en el poder o para controlar que vivimos en una tierra redonda y no es cierto, sino que vivimos en una tierra plana? O sea, esa es la postura más fuerte que defienden los terraplanistas, que todo es una conspiración y que todos nos han mentido todo el tiempo. Claro, es que es lo que les comentaba cuando hacíamos la recapitulación de lo de la epistemología, la estructura del conocimiento y cómo lo estamos adquiriendo a través de los siglos y demás. Han existido maneras de pensar, por ejemplo, ¿no? El pensamiento religioso que se imperaba lo que conocemos como la Edad Media y que todo se explicaba a partir de la religión. No había más. O sea, no podías cuestionarlo porque entonces ya ahí te podías enfrentar a ciertas dificultades y sobre todo pues no te podía ir muy bien porque si te consideraban un hereje, pues entonces, bueno, las consecuencias podían llegar a ser muy graves, ¿verdad? Pero entonces... lo que estamos discutiendo de las personas que creen que la Tierra es plana, o sea, como tal, así les conocemos como terraplanistas, y su argumento más fuerte es el decir, es que todo es una conspiración, y es que todo es una mentira, y te quieren hacer creer que vives en un mundo redondo, y que no sé qué, y que cuando en realidad estás viviendo en un plano. O sea, y yo digo, bueno, pero ¿y eso como para qué? O sea, realmente si fuera una conspiración, ¿de qué le beneficiaría al mundo ocultarte que vives en un plano? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre vivir en un planeta redondo a vivir en un planeta plano? O sea, realmente yo no le veo ningún beneficio de control, ni de manipulación, ni de nada. O sea, y estas personas, no sé por qué digo, y sobre todo son los anglosajones, digo, no estoy insinuando nada, pero son como que los más loquitos en los que tienen este tipo de ideas medio, pues, extravagantes, desorbitantes. Y bueno, tienen inclusive hasta sus convenciones, tienen sus congresos. Digo, me gustaría participar en alguno de ellos, digo, como testigo,
pues para ver qué clase de cosas, porque hasta tienen modelitos y tienen ahí, según ellos, sus explicaciones científicas de cómo puede ser que la Tierra sea un plano y así. Y digo, a mí me parece muy curioso porque inclusive sería muy creativa la manera como ellos están viendo las cosas o como tratan de explicar sus argumentos y posturas. Pero bueno, pues así son ellos, ¿no? Cada quien tiene sus paradigmas, que es lo que vamos a decir en este momento, y sus ideas, sus pensamientos, sus creencias, y como tales, pues bueno, son parte del conocimiento colectivo de la humanidad y están dentro de la epistemología. ¿Por qué? Porque se estructuran como parte de, y bueno, están allí. Ya ellos que intentan convencer a los demás de que vivimos en un mundo plano, pues bueno, ya dependerá de cada quien el aceptar o no ese tipo de creencias. Es como una especie de religión. A mí se me figura como si fuera porque es un dogma. O sea, el hecho de que creas que la Tierra es plana y que si llegas a los bordes y que te vas a caer, digo, eso hasta se escucha chistoso porque se supone que era un conocimiento supersticioso medieval, pero que prevalece en la actualidad. O sea, sí existe, siguen habiendo ese tipo de personas que lo piensan y que lo creen. Pero pues bueno, ya es parte de su psique, de su manera de pensar y pues es muy respetable y muy su forma de ser. Pero entonces, bueno, entramos a lo que es la definición de un paradigma, que es precisamente eso que estábamos comentando con los terraplanistas. ¿Qué es un paradigma? Bueno, para empezar, es una manera de ver las cosas. ¿Cómo lo definimos? Es un modelo de pensamiento. O sea, y este es el ejemplo perfecto. Si hablamos en la Edad Media, de cuando supuestamente las personas consideraban que vivíamos en un mundo plano y que si llegabas al borde te ibas a caer y pues no se sabía a dónde ibas a llegar, ibas a caerte al vacío, ibas a estar ahí flotando entre las estrellas, o quién sabe, digo, no sabemos realmente pues el pensamiento que imperaba en ese momento, pero porque no se sabía más allá qué había del borde del planeta, del mundo. En este caso, bueno, de este mundo plano, ¿no? Entonces el paradigma que imperaba o que dominaba en ese entonces, pues era precisamente la idea de que el mundo tenía un borde y que cuando tú llegabas, si navegabas lo suficiente hasta ese borde, pues ibas a ver el borde del mundo, así como lo que vemos en la imagen que apreciamos con los elefantes sosteniendo al mundo sostenidos por la caparazón de una tortuga, que es una cosmovisión hindú, que ellos, bueno, así creían que estaba configurado el mundo, y de ahí, pues bueno, se tomó también esto lo de la idea de la Tierra plana, simple y sencillamente porque si uno se fija pues en los sentidos, en la visión, en lo que puede apreciar en la periferia de manera panorámica, pues sí, digo, pues sí se alcanza a ver como si fuese pues eso el horizonte como tal, hasta donde alcanza la vista, y por lo consiguiente, pues las personas de aquel momento y cuando estaban en la costa, como todavía no se había desarrollado la navegación de altura, o entrecomillado, pues, porque pues ya se sabía desde hace muchísimos siglos, los filósofos clásicos, les había comentado inclusive el ejemplo de Eratóstenes, que utilizando simple y sencillamente la geometría y tomando como punto de referencia la sombra que proyectaba el faro de Alejandría, entonces haciendo trigonometría, un poquito de geometría, entonces hizo los cálculos y fue muy preciso, realmente, bueno, no fue exacto, pero sí preciso. Recordemos que la definición de exactitud es que sea exactamente esa cantidad y precisión es que sean cantidades que se asemejen mutuamente o que estén muy cercanas una de la otra. Entonces, en este caso hablamos de precisión en cuanto a su cálculo trigonométrico con lo de la circunferencia de la Tierra y ya se sabía, o sea, realmente se conocía perfectamente bien, inclusive más atrás, fíjense, nada más como antecedentes, desde el siglo V antes de Cristo. Acuérdense que, bueno, los fenicios siempre han sido considerados los mejores navegantes del mundo occidental. Inclusive yo sostengo la postura, digo, les había platicado en algún momento que estoy escribiendo un libro de Mesoamérica, que nuestros ancestros mesoamericanos hicieron contacto precisamente con los fenicios. Y una de las evidencias, digo, obviamente es una hipótesis, o podríamos considerarlo ya una teoría, porque una de las estelas o uno de los relieves en roca que tallaron los olmecas, más específicamente los que se asentaron en el Golfo de México, hay un hombre barbado que tiene unas túnicas que son, si lo comparamos con aquel entonces, los semitas, los pueblos semíticos del siglo V antes de Cristo, estamos hablando del 500, bueno, antes de Cristo. Entonces, le llaman, inclusive lo pueden buscar, se llama el embajador. Es una roca tallada de los olmecas y que es un hombre barbado que está sosteniendo un estandarte. O sea, fíjense lo complejo de esta figura. Entonces, claro que ha generado todo tipo de especulaciones, todo tipo de ideas, todo tipo de hipótesis,
Pero para mí la más convincente, porque inclusive, fíjense, otra de las evidencias, el por qué se los menciono, resulta que las momias egipcias, ya ven que los embalsamadores, hablando como al comienzo lo que decíamos de la taxidermia, es decir, bueno, esta ciencia que se encarga de trabajar los cuerpos ya de los difuntos o de los animalitos y los hacen para preservarlos y que no se degraden, no se descompongan. Entonces, de la misma manera, tenían su ciencia para la preservación de los cuerpos los egipcios. Entonces ellos utilizaban todo tipo de sustancias químicas pues para evitar precisamente la acumulación de procariontes, para que estuvieran descomponiendo los tejidos orgánicos. Para esto pues perforaban en el cráneo por la nariz, extraían toda la masa encefálica para que toda la masa blanda, vamos a decir, inclusive le ponían un líquido, un ácido pues para que se disolviera bien y posteriormente todo ese líquido lo expulsaban pues para que no quedara ningún remanente y para que esto no afectara para la putrefacción y que se preservara muy bien el cuerpo. Entonces, bueno, de manera resumida, utilizaron, fíjense, y esto todavía sigue siendo un enigma hasta el día de hoy, han encontrado en estudios de histoquímica, o sea, le han cortado pedacitos a las momias egipcias antiguas, todavía hablamos del 2500 antes de Cristo, y se han encontrado rastros de cocaína y de nicotina. Y es serio, es un dato realmente duro, que lo pueden verificar, es verificable. Entonces las momias egipcias, y todavía pues nos quebramos la cabeza y decimos, bueno, pero ¿cómo es posible que antiguos egipcios del 2000 antes de Cristo, obviamente todavía ni siquiera se conocía la existencia del continente americano, ni siquiera había vikingos como para que por ahí salga la teoría de que es que los vikingos llegaron primero, ni existían todavía en aquel entonces, eran un grupo de bárbaros salvajes que todavía ni se definían a sí mismos como vikingos. Y en aquel entonces, la civilización egipcia, que ya existía, al igual que nuestros ancestros mesoamericanos, entonces la pregunta, la incógnita, sin resolver hasta el momento es, ¿cómo es posible que momias egipcias antiguas, del mundo antiguo, tuvieran acceso a este tipo de sustancias de América, de nuestro continente, inclusive de Mesoamérica? Porque, bueno, el tabaco se cultivó por todo el continente y la cocaína sí se extrae de Sudamérica, de los Andes. Ese sí es oriunda de allá, pero obviamente nuestros ancestros mesoamericanos conocían perfectamente bien la existencia de estas plantas y de los habitantes de estas regiones de Sudamérica. El caso es aquí la incógnita, ¿de dónde la obtuvieron los egipcios? Está todavía abierta el debate, no sabemos realmente. Algunos dicen que porque algunas plantas egipcias, pero entonces, ¿dónde están? Digo, no creemos que se hayan extinguido así de repente nada más y no supimos de su existencia, porque inclusive los mismos egipcios debieron haber dejado registros. Acuérdense que la historia comienza en el momento en que nuestros ancestros empiezan a dejar registro de los acontecimientos, ya sea del clima, de enfrentamientos entre sociedades o de los mismos, el estado del arte, en este caso de los embalsamadores. Entonces, obviamente tenían sus registros, tenían sus libros y obviamente ahí también tenían que tener estos datos, esta información resguardada y decir, tal planta, fulanita de tal, produce esta sustancia que nos ayuda a la preservación de los cuerpos. Entonces, mi teoría, digo, esto es muy personal, y todo esto se originó a partir de los fenicios, que han sido los mejores navegantes del hemisferio occidental, porque esta sí es evidencia también, dato duro, desde el siglo V, Herodoto ya estaba manifestando, registrando y las navegaciones de los fenicios, y fueron ellos los primeros en circunnavegar el continente africano. Entonces ellos relatan, o sea, los fenicios, que cuando estaban atravesando por Sudáfrica, ellos encontraron el sol de mediodía a su mano derecha, lo que indicaba perfectamente bien que entonces nuestro planeta no es un plano, sino que al contrario, de acuerdo con la geometría y la trigonometría, se trata de un cuerpo redondo. Por lo consiguiente, ellos se encontraban muy al sur, en la zona austral de lo que sería el Ecuador, es decir, la parte media del planeta donde los rayos del sol inciden al mediodía directamente sin proyectar sombra. Pero los fenicios reportaron que cuando estaban circunnavegando en su periplo por el sur de África, del continente africano, el sol de mediodía, cuando lo estaban apreciando, se encontraba directamente a su mano derecha, lo cual era un indicativo de que ellos geográficamente se ubicaban muy al sur, comparándose con el Ecuador. Entonces imagínense, estamos hablando del siglo V antes de Cristo y todavía se creía que supuestamente la Tierra era plana, o sea, por favor, ¿no? Y para terminar con lo de la idea de la nicotina y la cocaína en los tejidos de los cuerpos momificados de los egipcios, mi teoría, digo, hay explicaciones de todo tipo, es que sí hubo contacto entre los habitantes bueno, no necesariamente los egipcios, pero sí los fenicios, porque ellos eran buenísimos para navegar,
y sí desarrollaron la navegación de altura, es decir, entre continentes. Entonces, claro que también es plausible, es decir, es posible, por el hecho de que nosotros en el Golfo de México tenemos una corriente muy fuerte, que es la que precisamente llega hasta Europa, las costas de Europa, lo que sería España, el estrecho de Gibraltar, y posteriormente se regresa por la parte occidental de África y llega hasta Sudamérica y nuevamente sube por Cuba y otra vez, ¿no? Hace como este círculo, este ciclo. Entonces, digo, también hay otros autores que apoyan esta noción, inclusive, bueno, hay uno que habla que supuestamente las cabezas olmecas son representaciones de africanos, que según esto los africanos llegaron a culturizar y educar a los mesoamericanos. Digo, a mí eso sí me parece muy absurdo, pero bueno, está la teoría por ahí, precisamente con la explicación de las corrientes marinas del Golfo, que según eso, digo, no sé, yo la verdad es que he visto diferentes etnias mesoamericanas y tenemos muchos que tienen labios prominentes y narices achataditas, ¿no? Que son precisamente las características que se manifiestan en las cabecitas olmecas. Pero bueno, este autor se llama Van Sártima, obviamente pues era un estadounidense de origen afroamericano, y él defendía totalmente la postura de que pues los africanos, digo, no es descabellado pensarlo también, a lo mejor también navegaron, aprovecharon estas corrientes y llegaron pues a las costas del Golfo de México, y pues nuestros habitantes ancestros de Mesoamérica pues los conocieron y, mira, unos negritos a lo mejor son buenos en el deporte y los pusieron a jugar juegos de pelota, ¿no? Digo, no sé, es una hipótesis. Pero en el caso de mi postura es que los fenicios fueron quienes llegaron y como se dieron cuenta de la vasta riqueza en cuanto a la herbolaria, del conocimiento que tenían nuestros ancestros, que desde siempre han sido muy buenos herbolarios para la aplicación de las sustancias y sus extracciones. Creo que también inclusive hasta les había platicado y les comenté que utilizaban un proceso de vulcanización del caucho, que era totalmente orgánico, de una enredadera que se llama Hipomea alba. De ahí sacaban sus extractos que tienen compuestos sulfurados y se hacía el proceso de la vulcanización, totalmente orgánica. O sea, 3000 años antes de que Goodyear estuviera ahí inventando sus llantas y su vulcanización, nuestros ancestros olmecas ya lo hacían también de manera totalmente orgánica. Entonces, bueno, para resumidas cuentas y para terminar con la idea y no extenderme tanto y demasiado, el caso es que los fenicios hicieron contacto con nuestros ancestros mesoamericanos, les intercambiaron tabaco y les dieron obviamente también las hojas de coca. Entonces los fenicios, como eran muy buenos navegantes y comerciantes, porque obviamente como hacían contacto con diferentes regiones del mundo o del planeta, del globo, pues entonces una vez que regresaron ya a las aguas del Mediterráneo, pues obviamente comerciaron con los egipcios y les dijeron, ¿sabes qué? Tenemos estas plantas con estas propiedades, te las fumas y pues también de repente tienes efectos ahí neurológicos, pero probablemente pues tú les puedes encontrar algún uso con tus embalsamamientos y tu momificación y todo esto. Y de esta manera es que al descubrir estas plantas de origen del continente americano, pues los embalsamadores dijeron, órale, pues la verdad es que sí, te la fumas y tiene un efecto muy fuerte. Por lo consiguiente, entonces, podemos aplicarla en nuestros procesos. Experimentaron de manera empírica totalmente y se dieron cuenta, digo, pudieron haber preservado un perrito, un gato, lo que sea, y, mira, estas plantas tienen efectos fuertes para la preservación de los tejidos y por lo consiguiente, digo, esa es hipótesis, insisto nuevamente, es mi postura muy personal. Y posteriormente, entonces, estos embalsamadores empezaron a aplicarlo, ahora sí ya en los cuerpos humanos, para todas estas sustancias. Claro, hubo ya después un desabasto porque pues ya no hubo un intercambio con nuestros ancestros mesoamericanos o los habitantes del continente americano, y después pues ya obviamente no existen rastros, ya posteriormente después, cuando se hacen estudios histoquímicos, de la presencia de la nicotina ni de la cocaína. Pero es muy curioso, fíjense, por eso salió todo esto a colación al tema y por toda esta explicación y demás. Hay todo tipo de hipótesis, como la que les acabo de platicar. Hay muchos autores que mencionan otras cuestiones y demás, que inclusive fueron los chinos, porque también hay evidencia de contacto con orientales aquí en nuestro continente, sobre todo, bueno, lo que sería en Sudamérica, y ahí supuestamente les enseñaron la metalurgia y que posteriormente las migraciones a Mesoamérica, aquí nosotros en Jalisco, pues fuimos los mejores metalúrgicos, que porque nos enseñaron los oriundos de los Andes y que a ellos les enseñaron los orientales. Pero bueno, son todo este tipo de discusiones históricas, filosóficas y de todo lo que ustedes quieran. Y hay autores que dicen que, bueno, fueron los mismos chinos los que lo enviaron al antiguo continente, a Asia, y que por la ruta de la seda, pues llegaron hasta el Mediterráneo, ¿no? Pero bueno, ahí nada más se los dejo de tarea por si les interesan este tipo de temas. Pero retomando, bueno, ya estábamos hablando que el paradigma, ¿qué es un paradigma? Pues básicamente es un modelo de pensamiento, que es el que está imperando, el que domina en ese
momento o en ese instante espacio-temporal. Y por lo consiguiente, si todos piensan y dicen, ¿saben qué? La Tierra es plana. Ok, pues entonces en ese momento nuestro paradigma, nuestra manera de pensar es que la Tierra es plana. Y no hay más, simple y sencillamente, a mí no me consta, pero lo dicen las mayorías y lo dicen los expertos y los que se supone que saben. Por lo consiguiente, se genera ese modelo de pensamiento y por lo tanto, como es aceptado por las masas, por las mayorías, pues bueno, o sea, tú podrías ser un disidente y decir, no, pues yo no considero para nada que la Tierra sea plana, pues si yo me baso en la información tanto de los filósofos clásicos como los registros que tenemos de navegación de los fenicios y demás, pues para mí la Tierra no es plana y más bien presenta una circunferencia, o sea, es así medio redonda, ¿no? Pues me pueden decir, está loco, este tipo va en contra de lo que todos pensamos y por lo consiguiente, pues está medio loquito, ¿no? Entonces, bueno, eso sería muy su paradigma, muy su modelo de pensamiento. Entonces, esto nada más es un ejemplo de lo que esto significa. Entonces, nada más, por ejemplo, ¿no? Lo de los terraplanistas, su paradigma es ese, que es la Tierra es plana y que si llegas a los bordes te puedes caer. O no sé qué es lo que piensen, qué es lo que te vas a encontrar cuando llegues al borde, pero vamos a suponer que lo que piensan es que es el universo, ya es el vacío del universo, del cosmos, y que si te avientas, pues vas a caer por siempre porque ya es el vacío y quién sabe qué te pueda pasar, ¿no? Entonces, ese es muy su paradigma, es su modelo de pensamiento. Claro que por supuesto que así como se pueden crear, pues también se pueden romper. O sea, así como cuando decimos que cuando llega alguien y que tiene la falsabilidad, es decir, que se puede refutar la información, que se puede demostrar que no es verdad, pues entonces en ese momento se rompe, se revienta ese paradigma y se crea uno nuevo. Hagan de cuenta que es como si fueran niveles de magnitud. Entonces nosotros nos encontramos en el nivel número 1 y decimos, la Tierra es plana. Pero entonces, pues ya con la exploración espacial, con los satélites y demás, y que vemos que tiene realidad una forma más de circunferencia, pues entonces, digo, en teoría se debería de romper ese paradigma y entonces acrecentarlo y llegar al nivel 2 y decir, no, o sea, para nada, por supuesto que los cuerpos celestes, o al menos los planetas hasta donde conocemos en nuestro sistema solar, pues tienen una forma redondeada. O sea, no son discos planos así que si llegas a un borde te caes, pues no. Al contrario, tienen una tridimensionalidad y estos pues ya presentan sus movimientos de rotación, sus movimientos de traslación alrededor de nuestra estrella más cercana, que es el Sol. Por lo consiguiente, se crea un nuevo paradigma, es decir, un nuevo modelo de pensamiento, que el anterior pues ya quedó obsoleto, porque pues ya se ha refutado, se ha demostrado entonces que el planeta no es tal como lo que dicen, que es simple y sencillamente un planisferio. Pero bueno, hay personas que les gusta mantenerse en ese paradigma y pues, a pesar de que tenemos evidencias ya con instrumentos de medición y por exploración espacial, la Estación Internacional, etcétera, etcétera. Y fíjense, o sea, todo eso, ellos dicen que es una conspiración y que eso es mentira y que la Estación Internacional no es más que un invento del gobierno oculto, que para que nos mantengamos en la ignorancia y que todos estemos ahí controladitos y como ovejas y pues bueno, es muy su manera de pensar, digo, insisto, hay que respetarla y dices, pues está bien, es tu onda, es muy tu trip, pero no lo comparto, no tengo nada que ver, pues yo me encuentro en un paradigma totalmente distinto al que tú estás ahí manifestando, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si tengan alguna duda con respecto a la definición de lo que significa un paradigma. Aquí se los puse muy sintetizado, pues para que no hubiera tanto problema para poderlo desmenuzar y entender. Básicamente, pues estamos hablando de un modelo de pensamiento que se acepta, pues la gran mayoría de las personas. Es lo que les digo, no necesariamente tiene por qué ser una verdad. Insisto con el ejemplo de que la Tierra plana, si la mayoría lo piensa, pues bueno, ese es su paradigma, es su modelo de pensamiento y es el que está dominando, imperando en ese momento. Por lo consiguiente, pues bueno, la mayoría los acepta porque pues es lo que dicen todos, ¿no? Básicamente. Ese sí sería más como una especie de rebaño, porque todos no nada más nos estamos conduciendo pues por lo que piensan las mayorías. En cambio, pues si ya tú aportas evidencias y dices, oye, ¿sabes qué? Pues a mí, como el ejemplo de Galileo, o sea, él decía, ¿saben qué? Pues no, la Tierra no es el centro del universo, y no, pero ¿cómo es posible? Eres un hereje y no sé qué. Entonces, como se están enfrentando a su paradigma, a su modelo de pensamiento, pues lo tienen que defender y bueno, ya no somos tan primitivos como para someter a la pena de muerte a nadie. Pero en aquel entonces, como no querían que se alborotaran y que dijeran que empezaran a hacerse preguntas y qué tal si no es verdad y qué tal si es diferente y qué tal si esto y el otro. Entonces, como ahí sí estoy de acuerdo que probablemente se hacía para mantener un status quo, o sea, un control, ya queremos que siempre se mantenga este pensamiento y no queremos que sea totalmente invariable, que siempre permanezca y siempre sea el mismo. Entonces ahí sí, muy probablemente
podríamos hablar de teorías de la conspiración por parte del pensamiento religioso, pero bueno, eso ya quedó en los siglos en el pasado, eso fue algo que ya experimentamos y que pues no sirvió, y actualmente pues siempre tratamos de fomentar el libre expresión, las ideas, el esparcimiento del conocimiento y demás, pero bueno, insistiendo nada más con las personas que se mantienen en sus paradigmas, pues bueno, es muy su asunto y muy su trip. Entonces, bueno, continuamos con la... No, espero que... No sé si tengan dudas o comentarios al respecto con lo que queremos decir cuando hablamos de un paradigma. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, profe. Va que va, perfecto. Entonces, como les decía, bueno, la capacidad de formarnos incógnitas, de hacernos preguntas, pues es parte de la naturaleza de nosotros, de los seres humanos. Siempre es una capacidad innata el hecho de querer preguntarnos las cosas. Siempre, inclusive, como en todos los tiempos, en todas las generaciones y a lo largo de la historia de la humanidad, pues las preguntas filosóficas existencialistas de siempre, pues ¿quién soy? ¿Soy un cuerpo? ¿Soy una mente? ¿Soy un espíritu? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Pues todo este tipo de incógnitas son totalmente naturales, inclusive son innatas de los seres humanos, de nosotros, de las personas, pues porque tenemos la capacidad de preguntarnos, de hacer estas cuestiones, de tratar de entender las cosas haciéndonos este tipo de ejercicios mentales, de preguntarse. Entonces, ¿qué es básicamente la definición del verbo preguntar? Pues básicamente es un acto que implica el hacer una incógnita, es decir, algo que no conocemos, por eso hacemos una pregunta, y a partir de ahí obtener información, obtener datos, algo valioso que nos pueda funcionar pues para entender lo que estamos preguntando, para que posteriormente podamos llegar en el mejor de los casos y de la medida, pues una conclusión válida. Es decir, hacer una síntesis de la información, ya dependiendo las cuestiones que estemos tratando, por ejemplo, ¿no? Las básicas, fundamentales, existencialistas, pues ¿quién soy? ¿Soy un organismo? ¿Soy un cúmulo de células? ¿Soy un tejido, un montón de tejidos y tejidos especializados? ¿O porque tengo cognición? ¿Acaso será porque tengo un tejido nervioso que me permite todo este tipo de actividades? Pero entonces, si perezco y mis tejidos ya dejan de funcionar y se degradan, toda esa información, todas mis experiencias, ¿a dónde van? ¿Cuál es mi paradero? Y todo este tipo de preguntas existencialistas, por supuesto, que son totalmente naturales y en algún momento todos y cada uno de nosotros tenemos la capacidad de formularlas. Muchas veces, pues, tal vez no son de prioridad, quizás nada más están ahí en la parte trasera de nuestros pensamientos, pero es una cualidad de nosotros como Homo sapiens, que tenemos todas estas capacidades cognitivas, pues de preguntarse las cosas. Más específicamente en este caso, para nuestro curso de la metodología de la investigación, es importante realizar estas cuestiones, estas preguntas, porque a partir de ahí, a partir de estas incógnitas, es de donde podemos ahora sí empezar nuestra investigación. Una investigación, pues, es la búsqueda de la información, ya dependiendo las fuentes, que es lo que vamos a ver a continuación, que si son confiables o que, pues, si son experiencias de otras personas, que si ya nosotros las queremos creer o no, pues serían parte de la información que estamos acumulando, pues para responder a estas preguntas, a estas interrogantes de lo que sea de la temática de la que estemos tratando. Entonces, esta búsqueda de la información, pues siempre comienza con una pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros apreciamos, observamos cualquier fenómeno, cualquier acontecimiento, pues la pregunta más obvia es el por qué. ¿Por qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es lo que está, qué es lo que está implicado o involucrado que sea que desencadene que se esté desarrollando lo que sea que estoy viendo? Entonces, en su momento inclusive mencionamos que desde siempre en la historia de la humanidad, en este caso en el hemisferio occidental, hablando de los antiguos y clásicos griegos, pues ellos también tenían siempre las inquietudes de saber, de conocer y de que si querían responder a sus preguntas, pues teníamos a un tal oráculo de Delfos, que era este sitio que estaba organizado por unas sacerdotisas, que eran ellas las que de repente con ciertos psicodélicos ahí, con amanita muscaria y con otro tipo de enteógenos, pues inducían sus estados alterados de conciencia. De esta manera, pues ellas interpretaban que se comunicaban con entes superiores o con la metafísica, con planos que de manera normal, cotidiana, natural, no tenemos acceso a esta información. Acuérdense que cualquier estímulo, para que nos quede súper bien claro, es información. Ya sea que lo esté inventando porque me estoy dando un trip con alguna sustancia enteogénica. En este caso, bueno, el ejemplo sería perfecto con el oráculo de Delfos, con estas sacerdotisas que de repente inhalaban acá que cierta combustión de algunas plantas o que se preparaban algunos brebajes.
Entonces, de esta manera ellas se alteraban la conciencia. Entonces, de esta forma, pues ellas podían acceder a un nivel superior o distinto, vamos más propiamente, de conciencia o una conciencia alterada, que de alguna manera, pues esto les permitía entender las premoniciones, los símbolos, los signos, o por ejemplo, si uno llegaba y les decía, oye, ¿sabes qué? Soñé esto, que me estaba ocurriendo aquello, o que me estaba cayendo, y quiero saber qué significa, por eso vengo aquí al oráculo de Delfos. Entonces, estas sacerdotisas, no te preocupes, ahorita entro en meditación, déjame que la sustancia empiece a hacer su trabajo y haga su efecto, y ahorita te digo qué quiere decir, ¿no? Entonces, pues ya entraban en su trip, estaban en el trance, y entonces ya con la información que ellas recibieron y con lo que estaban percibiendo, lo que estaban manifestando, todo este tipo de estado alterado, entonces llegaban a una conclusión y ya le decían a la persona que fue a solicitar el consejo o la orientación, le decían, ¿sabes qué? Cuida a tu pareja porque puede que caiga enferma o puede ser que tenga esto. Digo, esto ya es muy subjetivo, o sea, cada quien le daba la interpretación que quería, porque pues en este caso el filtro que le estaba pasando la información pues era la sacerdotisa, porque en este caso, o si le daban a él, a la persona que estaba interesada en obtener el consejo, estos brebajes y toda esta experiencia psicodélica, probablemente él pues lo entendería de otra manera, de otra forma de estructural, de acuerdo con su manera o su paradigma, su modelo de pensamiento, y por lo consiguiente, pues a lo mejor era totalmente distinta la interpretación que él pudiera llegar a tener a lo que la sacerdotisa a lo mejor entendió. Pero bueno, el caso es que desde siempre las personas siempre hemos tenido esa inquietud, esa necesidad de saber, de querer preguntar, de obtener orientación, de tener ahí la información. Entonces, actualmente, digo, afortunadamente tenemos las comunicaciones a distancia, lo que conocemos como el Internet, que es una herramienta sumamente poderosa porque es el cúmulo de toda la información colectiva de todas las personas, lo cual, bueno, podríamos interpretarlo como en el mundo antiguo, en este caso con el ejemplo del oráculo de Delfos, pues actualmente tenemos nuestro propio oráculo que sería Google, ¿verdad? Que ahí también lo que sea que uno le esté haciendo cuestión, le va a dar una respuesta. No necesariamente ya va a contener toda la información que estamos buscando, pero es un buen comienzo, digo. Por ejemplo, ¿cómo saber hacer esto? ¿O cómo hacer aquello? ¿O qué es esto? ¿Qué es aquello? ¿Y qué es? O en cómo interpretar los sueños, ¿no? Inclusive, o sea, todo ese tipo de información, pues ya la tenemos disponible. Nada más hay que teclear, hay que preguntar y de esa manera nosotros obtenemos una respuesta. De la manera, si lo extrapolamos al pasado, de esa misma forma, bueno, teníamos en este caso, ¿no? Nuevamente con los antiguos griegos, a estas sacerdotisas que entraban en estos estados alterados de conciencia, que al final de cuentas lo que se pretendía pues era la búsqueda de la información. Entonces, lo que también estábamos platicando, que de repente, bueno, pues había modelos de pensamiento, había paradigmas, personas que decían probablemente lo que nosotros apreciamos, la bóveda celeste, encima de esa cúpula, como nos comentaba nuestro compañero Luis, que supuestamente la atmósfera pues es una cúpula, ¿no? Vamos a decir el nivel 1. La cúpula número 2 o el nivel segundo lugar, pues era entonces la bóveda celeste, o sea, todo lo que nosotros apreciamos, que son los cuerpos, las estrellas, los planetas, los cometas, nuestra estrella más cercana, por ejemplo, en este caso nuestro Sol, pues estarían en esta cúpula superior número 2, como lo que apreciamos en la imagen, de que una vez, aquí, bueno, lo que se supone que está pasando es que es supuestamente un alquimista, una persona que también entiende de estados alterados de conciencia, que puede prepararse brebajes y que puede entender el mundo de una manera muy distinta a las mayorías, o a las personas convencionales que simple y sencillamente nos guiamos con nuestros sentidos, sin estar alterados. Entonces, estas personas, al momento de, vamos a decir, adquirir este tipo de capacidad o de habilidad de entender las cosas de manera distinta, por lo consiguiente, ellos le llamaban que tenían unos círculos de poder o unas cúpulas que eran como las delimitaciones de lo que nosotros apreciamos que es como lo que conforma nuestra realidad. Entonces teníamos, independientemente si creían o no, vamos a suponer que la Tierra era plana y tenían una cúpula que era el cielo, y que posteriormente teníamos el nivel de magnitud en segundo lugar o número 2, que sería la bóveda celeste, que es en donde se encontraban pues todos estos cuerpos estelares, donde los planetas y demás. Y finalmente, la última cúpula, que era lo que lo envolvía todo, pues era prácticamente lo que nosotros le denominaríamos como la metafísica. Ese espacio, ese lugar en el que el cuerpo físico pues no tiene cabida porque no pertenece a ese dominio, sino que más bien la conciencia, o lo que podríamos determinar como la parte espiritual, energética, que es la que anima a nuestras células,
es la única que tiene la capacidad de llegar a ese nivel de realidad, que sería, bueno, según de acuerdo con los alquimistas, lo que le denominamos como la metafísica. Entonces, lo que estamos apreciando en este caso, en esta imagen medieval, es una de estas personas que ya ha adquirido un estado alterado de conciencia. Entonces, de esa manera, pues él tiene la capacidad de forma mental de comunicarse con estos otros planos superiores o estos planos metafísicos y por lo consiguiente tratar de comprender cómo se maneja nuestra realidad. Por eso lo que ellos buscaban, sobre todo, bueno, muy comúnmente conocemos la supuesta piedra filosofal, que era esta estructura química que tenía la capacidad de que al tocar el plomo, pues se transformaba en oro. Entonces ese era como el sueño de todos los alquimistas para volverse súper ricos y famosos y poderosos, que como el plomo pues era común y abundante, transformarlo en un metal precioso para poder hacer uso de económicamente hablando, y por lo consiguiente, pues de la nada prácticamente transformar el plomo en oro. Entonces el famosísimo paradigma de los alquimistas, que era lo que buscaban, que a partir de un metal que era común y que era muy poco apreciado, pues transformarlo totalmente en algo distinto, es decir, el oro, que era un metal precioso y que lo sigue siendo, y de esta manera pues inducían estados alterados de conciencia y que, a ver, por favor, espíritus, explíquenme, o espíritus de la tierra o de donde sea, de donde estés y quien me contacte, explícame cómo poder llegar a hacer este tipo de proeza para poder conseguir lo que estoy buscando, ¿no? Adquirir este nivel de conocimiento. Pero bueno, al final de cuentas, nuevamente nos retomamos a la búsqueda de la información. Acuérdense que son estímulos, todo lo que percibamos con nuestro sistema nervioso siguen siendo estímulos, así sean de manera alterada, los sonidos que se vean alterados, modificados, deformados, inclusive nuestra visión también. Entonces, esto nos hace entender de manera distinta las cosas que estamos percibiendo. Esto hablando, claro, cuando pues, las personas se alteran la conciencia con brebajes y sustancias químicas, ¿no? En este caso, como el ejemplo que estamos apreciando, pues a este personaje que sale de la realidad y entra a otros planos de información o de conocimiento totalmente distintos a los mundanos, o a los normales, a los cotidianos, a los que normalmente estamos acostumbrados. Entonces, digo, ya porque nos queda poquitín para terminar con esta idea, con lo de la búsqueda de la información, me imagino que todos en algún momento también conocemos perfectamente bien la historia del cuento de Lewis Carroll, que es Alicia en el País de las Maravillas. Digo, la película de Disney pues está súper infantil porque ya la historia es un poco más siniestra, un poco más interesante, vamos a decir. El caso es que aquí hay una escena bastante interesante, muy importante que les quiero compartir, que en donde está Alicia, que se pierde en un bosque medio tenebroso, muy raro, que no sabe cómo salir de él. Entonces de repente aparece el gatito de Yorkshire, o este gatito sonriente, que tiene cara de media luna, porque pues está ahí como el cuarto creciente, ¿no? Que es que parece una sonrisa muy macabra. Entonces Alicia, al momento de contactar con este ente, o con este gatillo, le pregunta, disculpa, ¿podrías decirme por favor cómo puedo salir de aquí? De todo este embrollo, este problema en el que me he metido, porque realmente ya no quiero estar aquí. Entonces en eso, este gatito le responde, bueno, eso depende en gran medida o en gran parte de a dónde quieres ir. O sea, pues es una pregunta bastante lógica. Muy bien, si quieres salir de aquí, dime a dónde quieres llegar o a dónde quieres ir. Eso es sumamente importante porque al final lo que le responde Alicia es, bueno, en realidad no me importa mucho el sitio. O sea, lo único que quiero es salir de aquí, pero no me importa a dónde llego, a dónde llegar o el sitio al que voy a encontrarme. Entonces el gatito lo que le responde de una manera bastante filosófica y muy sabia, le dice, pues entonces realmente no importa el camino que tú elijas, que tú escojas, porque si quieres llegar a donde sea, cualquier lugar, cualquier camino, entonces te va a llevar a cualquier parte, lo cual es sumamente importante porque en la investigación, por eso, nos queda un minuto, pero para terminar con esta idea, la búsqueda de la información tiene que estar encaminada, tiene que tener un objetivo, así como en el ejemplo que tenemos en la historia de Alicia con el gatito de Yorkshire, que quiere salir del problema, pero ok, ¿y a dónde quieres ir? Pues no sé, no me importa, a donde sea. Pues entonces no importa qué camino elijas o qué quieras hacer, al final el resultado pues va a ser lo que sea. Eso es lo importante resaltar aquí con esta historia. Y le vamos a dejar aquí para que no se termine repentinamente. Y entonces nos vemos, de hecho mañana continuamos con esto que estábamos platicando, precisamente explicando de lo de la búsqueda de la información y de los objetivos y demás. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta en este momento. Creo que ya se terminó.
Si no, no, todavía estamos aquí. Bueno, si no, de todas maneras, antes de que se acabe, pues les agradezco muchísimo por estar aquí presentes, por su participación y su asistencia, ya lo saben, como es costumbre. Y pues entonces los estaríamos viendo el día de mañana para continuar con nuestros cursos.